Daniela López Jerónimo, estudiante en la licenciatura de Nutrición Aplicada, presentando la asignatura Estadía 2 a cargo de la profesora Sonia Angulo. Presento el tema Caso clínico en el Hospital General de Zona número 57 La Quebrada de dietas terapéuticas. Como nutrición enteral, entendemos que es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal. Esto va a ser mediante sonda que se implanta por vía nasal o percutánea. Como dietas terapéuticas, estas están diseñadas para personas que tienen determinadas dolencias y que sus dietas deben de ser especiales, como puede tratarse de un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente renal, etc. Pero antes de eso debemos analizar la valoración nutricional si compete esta alimentación artificial para estos pacientes, porque se pueden derivar en una nutrición enteral o una nutrición parenteral. Eso va a depender del intestino que sea funcionante, o en este caso, si no lo es, pues se optaría por la dieta enteral por gastrostomía según el caso. Si bien vemos aquí en la imagen, las vías y técnicas de accesos pueden ser desde la sonda nasogástrica, desde la intervención en la nariz, la sonda bucogástrica en la boca, la sonda duodenal en el duodeno, la sonda yeyunal en el yeyún o la sonda de gastrostomía por el estómago. Se iniciaría la alimentación enteral. Las indicaciones para estos pacientes se determinan en los pacientes que su vía de tracto gastrointestinal no sea funcionante y que no puedan ingerir alimentos por la vía oral o que tengan diarrea grave, síndrome de intestino corto. Esos pacientes necesitan de esta terapia nutricional. Si bien también requieren cuando las necesidades de nutrimentos están muy aumentadas y el paciente no es capaz de cubrirla con la ingesta, y estos van a ser los pacientes con quemaduras, malnutridos, pacientes críticos, o cuando el paciente no es capaz de deglutir, cuando tiene disfagia. Esta alimentación enteral se va a distribuir de 4 a 5 tomas, dependiendo la objetividad del nutriólogo. Los datos generales del caso clínico: se trata de un paciente masculino de 28 años de edad con estatura de 1,52, peso 43, quien es derivado por la jefatura para hacerle una cirugía. Este paciente reside en el Estado de México. Sin embargo, desde muy pequeño le detectaron parálisis cerebral. También padece desde hace 14 años bronquiectasia, y por lo cual se hace necesario el oxígeno a las 24 horas. También tuvo como antecedente cirugía de cráneo con colocación de válvula funduplicatura. En este caso elaboro un historial clínico de este paciente desde cuando ingresa, del 15 de marzo al 23. También describimos a qué se dedica: es desempleado, es soltero, no tiene instrucción escolar, niega alergias alimentarias, no toma suplementos alimenticios y está en un tratamiento médico dentro del hospital con ketamira, entanil y difenhidramina. Niega enfermedades crónicas. Como patologías presentes tiene la bronquiectasia, la hernia hiatal y la parálisis cerebral sufrida. Como antecedentes no patológicos, pues es que utiliza oxígeno las 24 horas del día. No tiene, en este caso, trastornos gastrointestinales. Vamos a ver que el concepto de bronquiectasia es que es una enfermedad que se produce cuando los conductos que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones se dañan, lo que hace que se ensanchen y se aflojen y aparezcan cicatrices. Estos tubos se denominan vías respiratorias. En la bronquiectasia, las vías respiratorias pierden lentamente su capacidad de eliminar la mucosidad, ya que no se puede eliminar, esta se acumula y crea un entorno en donde genera bacterias y da lugar a infecciones pulmonares en repetidas ocasiones que pueden ser muy graves.
Además, este paciente padece hernia hiatal. Es una condición anatómica adquirida en la cual se hace una protusión o prolapso del estómago proximal. Esta hernia se produce sobre la parte superior del estómago, se hincha y sobresale a través del diafragma dentro de la cavidad torácica. Muchos pacientes no presentan síntomas o pueden ser leves. Sin embargo, puede presentarse los reflujos gastroesofágicos. Como tal, es un trastorno grave y doloroso que produce un estrangulamiento dentro de lo que es el estómago. Entonces, se requiere una cirugía urgente. Como bien decíamos, los medicamentos que toma son ketamina, entanil, difenhidramina. Como tal, la ketamina y el entanil son analgésicos, narcóticos anestésicos, y la difenhidramina es un antihistamínico por sus propiedades anticolinérgicas. La difenhidramina es eficaz en el alivio de las náuseas, vómitos y vértigos asociados con mareo. La difenhidramina tiene una acción supresora directa en el centro de la tos y causa sedación a través de la depresión del sistema nervioso. En este caso, esta enfermedad incluye una amplia gama de medicamentos como antagonistas o inhibidores de la bomba de protones que alivian en mayor o menor grado los síntomas. El tratamiento definitivamente es quirúrgico y se basa en dos elementos fundamentales: la reparación del hiato esofágico y en este caso la fundicatura gástrica, con el objetivo de crear un manguito de presión. La interacción del fármaco nutrimentos con los solos aminoglucósidos y otros fármacos ototóxicos. La difenhidramina puede enmascarar los efectos ototóxicos de dichos fármacos. Se debe administrar con los alimentos o con leche media hora antes de acostarse. Se debe de evitar el consumo de alcohol y la exposición al sol durante el tratamiento con este fármaco. No se recomienda que los antihistamínicos se consuman con alcohol debido a que interaccionan con estos medicamentos, aumentando los efectos en el sistema nervioso central, provocando sedación. Es un fármaco dirigido a producir un efecto sedante o tranquilizante. La mezcla con el café, una bebida con cafeína, va a ser perjudicial porque va a contrarrestar los efectos del medicamento. Los hábitos de vida: no toma el paciente, no fuma, no hace ejercicio, vive con su madre, su hermana, su sobrina. Quien cocina es la madre, tiene 3 ingestas de comida al día, toma 2 vasos de agua al día y no tiene ninguna aversión a los alimentos. En el perfil antropométrico vemos que tiene, de acuerdo al IMC, 16.79, al cual se clasifica en la tabla de la OMS como una desnutrición moderada severa. En el perfil bioquímico analizamos que los bioquímicos tienen alto lo que son los leucocitos, eritrocitos, hemoglobina y el hematocrito. Cuando estos elementos se juntan, denotan que hay una enfermedad pulmonar, una inflamación, una deshidratación. Cuando en este caso se produce una gran cantidad de glóbulos rojos, es porque está presente la causa de la enfermedad pulmonar. Si bien estas enfermedades requieren de una dietoterapia o dietas terapéuticas, las células del organismo van a necesitar energías que regulen el metabolismo para que sobresalgan de la enfermedad. Entonces, estos sustratos energéticos puede desencadenar una evolución de mejoría en el paciente, de tal forma que hay una homeostasis en el organismo. De no ser así, si ellos padecen una desnutrición, pueden haber alteraciones enzimáticas, metabólicas y por ende pues hay alteraciones también en la homeostasis del organismo. Entonces lo que se necesita es mantener las necesidades básicas de la energía y de los nutrientes para que el organismo induzca a una respuesta metabólica a esta lesión presente. La evaluación nutricional en el diagnóstico PES
Es un masculino de 28 años de edad en estado de catabolismo proteico relacionado a patologías de enfermedad pulmonar, bronquiectasia, hernia hiatal, desnutrición moderada, con complicaciones metabólicas infecciosas por gastrotomía disfuncional. Presenta IMC de 1679, evidenciado por bioquímicos que refieren leucocitos de 766, eritrocitos de 1840, hematocrito de 55.4%, indicadores de enfermedad pulmonar, hernia hiatal, inflamación, deshidratación. El manejo nutricional. Para esta enfermedad vamos a manejar 30 kilocalorías por peso del paciente, lo cual da 1800 de kilocaloría. El plan nutricional es un aporte energético de proteína de 1.5. En pacientes con enfermedad pulmonar se manejan las dietas bajas en hidratos de carbono, altas en grasas. Como tal, es una dieta restringida en hidratos de carbono, en el cual se aumentan los lípidos, ya que esto va a mejorar la evolución del paciente. Como tal, esta dieta se requiere porque si nosotros como nutriólogos proporcionamos muchos hidratos de carbono, estas energías van a hacer trabajar más lo que es el sistema pulmonar, todas las vías respiratorias. No se requiere tanta energía porque eso que provoca que el paciente se ponga más malito. Entonces, necesitamos que el paciente logre una estabilidad, porque las enfermedades pulmonares tienen una disminución proteica, pierden masa muscular, pierden masa grasa, lo cual evidentemente se nota el bajo peso, por lo cual distribuimos 28% de hidrato de carbono, 55% de lípidos y 16% de proteína, dándonos un total de 1800 kilocalorías. Lo que buscamos en los estudios bioquímicos es que se manejen una estabilidad hepática y renalmente que no provoque alteraciones. Cuando este paciente está hospitalizado, pues por el hecho de estar confinado a un hospital y sin estar en movimiento, logran perder además mucho peso. Y este soporte nutricional es un sostén para que ellos eviten esa pérdida de peso tan drástica y no tengan una atrofia muscular. El diagnóstico nutricional. De acuerdo a la edad, altura y complexión del paciente masculino, se calcula el peso según el cálculo de la regla del pulgar de 30 kilocalorías mediante antropometría y estudios bioquímicos. Se determina el estado nutricional del paciente, que se observa desnutrición por disminución de ingesta habitual a causa de la enfermedad pulmonar y a causa de la hernia hiatal. Sufre atrofia muscular y disminución de masa grasa por pérdida de peso de 14 kilos. Entonces, por lo cual vamos a implementar una dieta cetogénica prácticamente, bajos en hidratos de carbono, altos en grasa, y la vía de acceso por el cual vamos a implementar esa nutrición enteral va a ser por gastrostomía endoscópica percutánea. El paciente en este caso no puede comer, no puede tener la ingesta por la boca, y por lo cual tenemos que implementar esta dieta enteral por gastrostomía. Estas deben de ser usadas siempre bajo indicación y supervisión médica. El soporte nutricional vamos a darlo pausadamente a partir de los 30 kilos e ir aumentándolo poco a poco, observando la tolerancia del paciente en su evolución. De acuerdo a la valoración nutricional, se implementa esta dieta hiperproteica de 1800 kilocalorías, administrada en 5 tomas durante el día por gastrostomía endoscópica percutánea. Al momento de la evolución del paciente, se veía estable, ya llevaba 15 días hospitalizados, se le observó estabilidad, por lo que también se pide que se le dé un seguimiento médico y nutricional. Esto va a estar soportado a partir de un equipo
multidisciplinario en el que intervenga el médico, los nutriólogos, la enfermera, por lo cual vamos a darle este seguimiento nutricional y así como el tratamiento médico por parte de los médicos. Normalmente, como se había visto, estos pacientes con enfermedad pulmonar tienden a perder masa muscular y grasa debido a un padecimiento llamado caquexia pulmonar. Entonces, esto va a provocar una desnutrición, por lo cual se requiere un consumo energético adecuado para evitar esta pérdida de peso acelerado. Los neumólogos, en este caso, ellos recomiendan también la utilidad de las dietas bajas en hidratos de carbono y como tal una dieta cetogénica. Esta reducción de carbohidratos beneficia tanto en las exacerbaciones agudas como a los problemas crónicos que presentan las enfermedades pulmonares. Además, como habíamos mencionado, reduce la inflamación y ayuda en la enfermedad pulmonar. Si bien vamos a monitorear la evolución del paciente como revisiones periódicas para ajuste de soporte nutricional, también vamos a estar aumentando las kilocalorías de acuerdo a la tolerancia de los alimentos que vaya teniendo este paciente. Debemos de vigilar también la absorción de estos nutrimentos a través de la nutrición enteral que no provoque intolerancia y lograr ese requerimiento energético. Reportar si hay distensión abdominal, náuseas, darle un seguimiento bioquímico, valoración del estado de hidratación, así como también sus mediciones antropométricas. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Me presento Dominga López Jerónimo, estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada.